Continuamos con Enfoque a la Salud y obviamente pues nos preocupa mucho el curso de la enfermedad. Vale decir, ¿cuándo abandonaremos este momento tan crítico con tanto número de personas que tienen pues positividad hacia los exámenes, sobre todo los de antígeno, ¿verdad? Y también tan alto número de fallecidos que está obviamente pues dañando la salud, la economía, la sociabilidad también, ¿verdad? Hay componentes o determinantes sociales muy intensos que se traducen en pues, delincuencia, violencia, etcétera, y pues es todo un mar de dudas que nos deja esta tercera ola de la pandemia COVID. Para hablar de este tema, pues hemos convocado a la doctora Katia Córdoba Pozo, ella radica en Holanda y está en este momento en la Universidad Católica de Radboud en Holanda. A ella agradecerle, saludar a Arnold Hagens, su esposo, que es otro experto y un estudioso e investigador de la ciencia epidemiológica en el mundo entero. Y pues a ti, Katia, y a Arnold, pues darles las muy buenas tardes. En Bolivia es mañana aún, pero para ustedes ya ha transcurrido el mediodía. Un saludo cordial, Katia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando. Muchísimas gracias por la apertura a tu programa. Obviamente, pues hemos podido corroborar, gracias a tu trabajo de investigación, estimada Katy, y al equipo que te rodea en la Universidad de Radboud, en Holanda, en la Universidad Católica de Radboud, pues varios determinantes importantísimos en relación al comportamiento de la pandemia en nuestro país. Y tú mismo me alertabas, me decías, Rolando, cuídate, porque la tercera ola realmente es letal, es terrible. Estamos ya viviendo ese momento crítico, estimada, y pues queremos saber si esta ola, si hemos entrado a la meseta o esto va a seguir en escalada. Y lo segundo, ¿va a durar mucho tiempo esta situación? ¿Qué opinas tú, querida Katia? Bueno, realmente el caso de Bolivia es interesante por muchas razones, porque tenemos varias hipótesis que juegan aquí un papel importante de por qué en Bolivia y en general también en Latinoamérica esta tercera ola está siendo tan devastadora y sobre todo vemos en Bolivia tanta gente joven que está falleciendo, médicos. Si vemos todas las redes sociales, parecen necrológicos porque hay tantas personas que están anunciando que ha muerto alguien conocido o que están pidiendo ayudas económicas para cubrir los gastos hospitalarios que son bastante altos. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, mientras los países están vacunando y están incrementando en las vacunas las coberturas, ¿por qué en Bolivia esta situación no se ha detenido como en muchos otros países? Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, uno es la logística de las vacunas. Se sabe que muchas de las vacunas necesitan una temperatura de, por ejemplo, menos 30 grados para su almacenaje y que fuera de esta temperatura, en temperaturas más bajas, puede durar entre 2 meses o unas semanas, depende de la vacuna. Ese puede ser un papel importante porque en Bolivia la cadena de frío no llega a menos de 18 grados, ¿no? Entonces, podría ser un aspecto importante. Después el transporte mismo de la vacuna, llegan, digamos, a La Paz o a Santa Cruz, ¿cómo se trasladan a las diferentes ciudades, a los diferentes municipios, etcétera, ¿no? Y si la cadena de frío se rompe, entonces, ¿cómo se resuelve antes de botar esas vacunas o descartarlas? Y en el mismo punto de vacunación, ¿se está respetando? Sí, la gente del CES puede conocer, pero conocen todo el personal que está participando en la vacunación, qué importante es la cadena de frío. Entonces eso puede eliminar también la efectividad. La otra es la eficacia. Muchos países en América Latina han elegido las vacunas de Sinopharma o similares que
en un principio decían que su eficacia era cerca del 80%, pero Chile ha hecho la investigación y ha dicho que está entre 50 y 60% de eficacia. Eso básicamente dice que una persona que es vacunada con las 2 dosis puede no tener nada de eficacia, ¿no? Entonces, a pesar de que las vacunas avanzan, es posible que justo por la eficacia estemos igual teniendo una pérdida de casi la mitad de la población, a pesar de estar vacunada, no tiene ninguna protección. También se está viendo que el número de contactos sigue siendo un punto clave y a pesar de que estamos en un año y medio de diferentes medidas en diferentes países, mucha gente no aprende y es quizás por la forma de vida que tenemos en Bolivia, ¿no? La gente guarda un contacto tan cercano con sus conocidos que es muy difícil mantener la distancia de 2 metros. Y este es un peligro tremendo en esta época de COVID. También se ha visto que algunas profesiones de altos contactos son más susceptibles a otras. Y, por ejemplo, la inmunología, hay muchos pacientes en todo el mundo que o si tienen trasplantes o tienen algún problema inmunológico, entonces, por más que reciban la vacuna, tienen una posibilidad de no estar desarrollando los anticuerpos necesarios para combatir el COVID. Y muchos otros están descubriendo que si se van a vacunar, sí, que se vacunen con las vacunas que tienen el ARNA, ¿no? Como la Pfizer, Moderna, estos tienen una mejor efectividad. Pero eso nos están diciendo los resultados. Y entonces, si las personas de este grupo están siendo vacunadas con Sinopharma, que es un virus atenuado, no van a tener una buena respuesta. También está la automedicación. En Bolivia se ve que la gente no respeta el sistema de salud. Entonces, hay un fuerte uso de dióxido de cloro. Incluso recientemente, ¿no? Se ha visto que en lo penal el juez ha ordenado que dentro de premisas hospitalarias se lo utilice. Y es extraño que un juez determine la obligatoriedad de esto cuando no está comprobado científicamente. Tanto tienen que pasar las farmacéuticas, diferentes pasos, métodos, etcétera, pruebas en pacientes para que algo que funcione sea puesto al mercado y la gente ha optado por tomarlo ya que muchos de los servicios de salud están colapsados, llenos, cuestan mucho dinero, etcétera. Bueno, y están optando por esto. Y no se sabe si esto y los otros medicamentos que la gente está comprando sin receta médica, sin apoyo médico, puede que los esté matando al final, ¿no? Y el segundo contagio, muchas personas se pensaba que si te contagias otra vez vas a salir bien librado porque los síntomas van a ser leves. Pero hoy estamos viendo que si el primer contagio tenía un daño severo y que te ha hecho llegar al hospital realmente porque lo necesitabas, entonces la calidad de vida ha bajado en los pulmones, en el corazón, etcétera, y un segundo contagio puede ser fatal. Y muchos hablan de la variante agresiva, pero algunos estudios todavía siguen en curso y muchos todavía siguen atribuyendo las muertes al número de contactos. Entonces eso es aún no sabemos nada. Todavía tenemos mucho que aprender y en esta tercera ola en Bolivia lo que necesitamos es información para poder tomar mejores decisiones. Hay tantos profesionales en Bolivia del área de epidemiología, del área de salud pública que podrían estar colaborando en esta labor, pero no hay información. Entonces, por ejemplo, no sabemos qué edades se están contagiando. Sí, tenemos la percepción de que mucha gente joven está contagiándose y está muriendo. Y es verdad, lo vemos en las redes sociales, pero ¿cuántos en relación a otras poblaciones o a otros grupos de edad? No estamos seguros. Y si tenían alguna enfermedad previa o no, o si se están tratando con dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? No sabemos.
Entonces, es necesario hacer más investigación. Sería ideal que en Bolivia podamos hacer estudio de casos, de diferentes casos, para saber cuál ha sido el o la previda de esta persona antes del COVID, durante el COVID y después que han fallecido. ¿Qué ha pasado? Para poder tener mejor información sobre qué está ocurriendo en Bolivia, porque en el mundo, Rolando, mucha de la gente que está muriendo son más de 75 años, ese es y como puedes ver en este gráfico de Uruguay, la gente hasta los 55 años está súper protegida, o sea, entre 0 y 55 sí se contagian, pero es tan pequeño el número de personas que fallecen. Y en Bolivia vemos que es diferente. En Holanda es lo mismo que en Uruguay. Mucha de la gente que va a fallecer está más de 80 años, incluso más de 85 años. Y como tú puedes ver, hasta los 50 años la gente sí se contagia, pero rara, casi ninguna muerte tenemos. Entonces, te dejo la palabra para que me digas qué opinas. No, es importante, es preocupante, es muy preocupante, querida Katia. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que no existe una coordinación institucional. Lamentablemente hay unos comités científicos, entre comillas, ¿verdad? Porque también una parte del estamento médico, sobre todo el dirigencial, lamentablemente se ha dedicado a la política, ¿verdad? Y pues no existe yo diría una rectoría, no existe un plan maestro, si me permites, una línea maestra en la cual participen sobre todo las sociedades científicas, que me parece que es muy importante, que son sociedades de especialistas en diferentes áreas. Quien te habla es presidente de la Sociedad de Medicina Familiar, por ejemplo, y también las universidades, que son obviamente los núcleos de investigación. Lamentablemente he sido yo partícipe de algunas mesas de médicos residentes, por ejemplo, que hacen especialidad, y no he visto un trabajo serio, no he visto un trabajo científico, académico, coordinado, que brinde elementos de estudio respecto a la pandemia. Es más, muchos de los médicos que han expuesto sus temas de investigación lo han hecho simplemente por cumplir con la formalidad. Y muchos me han dicho, no, solo he estudiado un tiempo. ¿Por qué? Porque por la pandemia también me he recluido yo, o sea, no he hecho investigación. Entonces, me parece que lo que tú mencionas es clave, o sea, la investigación. Pero tiene que ser una investigación científica de corte académico, pero generada a partir de un consenso. Y en este consenso creo que deben participar, obviamente, el Ministerio de Salud, las universidades, ¿verdad? Tanto las públicas como las privadas, y por otra parte, indudablemente también las sociedades científicas. Pero esta coordinación no existe. Es más, hay una distorsión, ¿verdad? Hay un ninguneo de parte del Ministerio de Salud a través de su ministro, que ha hecho una entidad paralela en tiempos pasados al Colegio Médico, y el mismo Colegio Médico, ¿verdad?, que está liderado en este momento por el doctor Luis Larrea, por ejemplo, que no tiene una característica precisamente pues, de esa índole en el sentido de la cohesión. Pero necesitamos números. ¿Por qué tenemos tanto joven fallecido? Lo que tú estás acabando de señalar. Entonces, esto llama la atención, preocupa, estimada Katia, y pues es una situación lamentablemente repetitiva en nuestro país. Por otra parte, ¿tú crees que esta ola, verdad, tenga mucha duración? ¿Qué opinas tú, querida Katia? Normalmente en los números los números muestran que más o menos mediados de julio ya va a empezar a caer, segunda semana de julio va a empezar a caer el número de muertos y de contagios. Y esperemos que sea así, que este es el pico más alto en el que la gente realmente se debe proteger. ¿Por qué ha llegado a números tan grandes? Es muy preocupante. En general, la gente se cansa de las medidas, pero que normalmente, al ver la gente tantos muertos, al ver las estadísticas, entonces la gente tiene miedo y entonces se recluye, como tú dices. En este caso, vemos que hay mucho menos información ahora que el año pasado.
Entonces, esto es posible que esté influyendo más en la gente que piensa que solo es un caso aislado, un muerto, ¿no? Un fallecido. Entonces, no está habiendo esa retroalimentación para cuidarse a sí mismo. Es posible. Lo que se ve en Bolivia es que definitivamente el sistema de salud ha colapsado. Lo que se puede ver con tristeza y preocupación es que el sistema de salud no está siendo capaz ni siquiera de, digamos, normar al sistema privado ni al público como para manejar la pandemia. Se tiene mucha gente pidiendo dinero, ayuda, a pesar de que tenemos la ley del Sistema Único de Salud. Entonces, esto pone también en consideración cuánto realmente de la salud es accesible, ¿no? La gente más pobre va a morir. Y es posible que también la gente que está con dinero también, porque no hay espacios en los hospitales, ni privados ni públicos. Y esto no debería ocurrir. ¿Cómo es posible que la gente decida por sí misma si debe ser internada? ¿Dónde está el sistema de salud que tiene sus diferentes niveles y que el médico familiar va a referir al paciente que sea necesario a un especialista y el especialista dirá si se puede internar o no? Pero todo esto se ha roto en la pandemia, es un caos instalado en el que el médico también tiene miedo de decir que no debe internarse y que debe tratarse en casa, miedo por los juicios y todo tipo de amenazas que existen contra el profesional de la salud. Pero en otros países ha funcionado muy bien. Entonces también eso nos hace preguntarnos por qué en otros países la gente y el sistema mismo respeta todos estos protocolos en ese lugar y en Bolivia todo se ha vuelto un caos, ¿no? Entonces eso hay que reflexionar más y cómo mejorarlo. Pensábamos que podría la primera y segunda ola ser una lección aprendida y para esta tercera ola ya no tener eso. Muchos países se han puesto al día rapidito. ¿Y por qué no está ocurriendo eso en Bolivia? Y en un estudio previo contigo hemos determinado, ¿no?, que justamente la parte científica se ha politizado y eso puede estar ocasionando también uno de los factores por los que el COVID no está siendo bien respondido y está causando muchos más muertos. La corrupción, otro de los grandes causantes de las muertes, ¿no? Sí, es cierto, pues hay determinantes en las que hemos ido, como el cangrejo, ¿verdad? Hemos ido para atrás. O sea, no hemos aprovechado la oportunidad de mejorar nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y nos hemos enfrascado en otro tipo de problemas, en los cuales lamentablemente pues, han sido demostrados de manera mundial cuando un médico senador, ¿verdad?, se enfrenta a puñetazos a un señor que no sé qué intención tenía, porque él comienza con la agresión y luego pues quiere hacer una demostración de Tinku, cuando Tinku no es pelea, Tinku es encuentro, Tinku Sí, es coordinación, ¿verdad? Bien, nos queda apenas un minuto, querida Katia. Yo quería pedir tu opinión respecto a la situación que hace al manejo de las cuarentenas, flexibles, semirrígidas, rígidas, que solo fin de semana, que solo tal hora, en lo que estamos viviendo en este momento en Cochabamba, por ejemplo, ¿verdad? Una cuarentena de fin de semana. Pero ¿qué opinas tú? ¿Tendrá realmente valor, efectividad de este tipo de medidas? No, porque justo antes de que se inicie la cuarentena, la gente va a aglomerarse para comprar sus cosas, va a aglomerarse sí, para el pánico de que se va a cerrar todo, ¿no? Y también las personas, no olvidemos, Bolivia tiene 74% de su población en la economía informal y ellos no están sumergidos a las cuarentenas. Entonces, yo pienso que eso no funciona. Ya hemos visto el año pasado que no funcionaba. Solo alarga el problema. También
lo que yo veía cuando estaba en Bolivia. Tú te subes a un taxi trufi y no hay distancia. Entonces, realmente, ¿qué estamos logrando con las cuarentenas rígidas y flexibles? Yo creo que nada. Lo principal en el COVID es evitar el contacto a 2 metros, si es posible, porque se contagia viralmente. Y si esto no se reduce, sea por la gente, por su propia responsabilidad y cuidado, su propia eficacia al cuidarse, o por reglas, entonces no va a cambiar la situación. La gente que sigue en contactos altos se va a contagiar, va a terminar por contagiarse. Es un virus. Entonces, yo creo que hay que tener más cuidado en eso. Y yo veo en la tele de Bolivia o las redes sociales, cuando hay que inaugurar algo, la gente está lado a lado con las máscaras. Cuando las máscaras ya se ha demostrado que más de una hora pierden una efectividad del 50%. Entonces, no funciona eso. Hay que enfocarse en lo que realmente es efectivo y es la distancia. Entonces, si el gobierno, si los médicos no demuestran que la distancia es lo que nos va a librar de contagiarnos, entonces la población también no va a respetar. Gracias, Katia. Pues lamentablemente el tiempo se agotó. Quiero agradecerte muchísimo, darte un abrazo fraternal, ¿verdad?, hacia todas las personas bolivianas en Europa, en especial en Holanda, ¿verdad?, y a la Universidad Católica de Zuidbroek, donde tú desarrollas tus actividades. A Arnold, un abrazo prieto, por favor. Gracias. Y pues a cuidarse, ¿verdad?, cuidarse mucho, y seguiremos luchando por la salud de nuestro país, porque entendemos que la comunicación tiene su objetivo. Gracias, y mediante tu persona, pues, a todos los televidentes, pues, desearles un fin de semana saludable. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, Rolando, y un buen fin de semana saludable a todos. Gracias, doctora.